Hola chicos y bienvenidos a la mazmorra de más cómics en un capítulo sobre cómic. Cómic porque quería hablar de algo que acaba de salir. Bueno, ya ha salido el segundo. Tenemos ya los dos primeros entregas de la biblioteca de Drácula, biblioteca Marvel, de su cómic de Drácula, que siempre he hablado muy bien del hecho. Creo que me habéis oído hablar maravillas de este cómic siempre, en cuanto a presentación, en cuanto a Jim Conlon y su dibujo. Pero quería hablar de él, bueno, fuera de que sabéis que es un cómic de los años 70, lo que significa que pues con todo el cariño del mundo que le pueda tener yo a la serie, no es de un lenguaje fácil, desde luego, eso lo podréis ver en cualquier momento. Quiero decir que esto es mucha letra para mucha gente en un cómic. De acuerdo, que no hay experimentos, no vais a ver experimentos narrativos, no vais a ver nada fuera. O sea, lo que es el entreviñetado son las elipses clásicas, estos recursos que podéis ver de flashbacks con pero no con las viñetas transformadas o cambiadas. Es lo poco que vais a ver un poquito experimental dentro de lo que es esta serie. De hecho os vais a reír cuando veis esta primera forma de Drácula con la piel completamente blanco-azulada. Es divertida, ¿vale? Estos aspectos ya monstruosos completamente. Es muy, muy bueno. Aunque no os lo parezca, realmente, probablemente no lo pensaréis. De hecho, la mejor parte no es cuando está ahora mismo. Esto lo empezó Gerry Conway, podéis verlo aquí. ¿Vale? Vamos a poner un poco más cerca porque me ha quedado muy mal. Gerry Conway es el que empezó todo este asunto, uno de ellos. Pero fue Mark Wolfman el que realmente convirtió todo esto en el gran cómic que es. Había algunos de esos dibujantes, se van introduciéndose. Tú veías poco a poco cómo la serie iba evolucionando y cambiando. Poco a poco cambiaba. Archie Goldwyn, ya os digo que hay más, con la rubia de Drácula, hay bastantes cositas. Hasta que realmente Conlon se mantiene y estaba cada vez mejor. La serie se dejaba leer muy muy bien. Funcionaba muy bien. Garner Fox hizo algo muy chulo con historias muy clásicas que podríamos decir de monstruos. Pero aquí ya empezaba Mark Wolfman, que decidió que esto no tenía que ser una persecución constante, ni una aparición de monstruos o lo que son Drácula montando la suya. De hecho, aquí es cuando ya vamos a ver desaparecer poco a poco el rostro azulado completamente de Conan. Estas son las pruebas que hizo Conan antes de ganarse la serie. Las portadas. Bueno, Savage Return of Drácula. Esto fue muy posterior. Reeditaba los números. Esto ya fue el segundo tomo, que es por ahí parece más interesante porque esta es la aparición de Blade del cazavampiros. Sí, el Blade de las películas. Este que ahora va a volver con ese aspecto de matón, de todo esto, que iba con ropas setenteras, con ese peinado al afro, con esas gafas que evitaban que lo hipnotizaran, con esos cuchillos de madera. Ya os lo voy a enseñar, los cuchillos de madera, y vais a ver un poquito cómo es muy diferente estos cómics. Ya os digo que se nota que es de cuando es, no vamos a buscarle tres pies al gato, pero aquí ya Mark Wolfman había cambiado la serie. Mark Wolfman ya estableció que esto era la historia de Drácula, o sea, teníamos que ver a Drácula, aunque sus enemigos fueran realmente grandes. Veis este Blade que no se parece nada al actual. A pesar de que ya teníamos que crear este Drácula, eran sus planes, sus intervenciones, sus encuentros, todo esto es lo que llevaba todo, porque Drácula era el centro. La gracia es que hacer un cómic de un villano es muy difícil, pero Mark Wolfman se lo planteaba muy muy bien. Porque no dejaba que el lector de ningún momento se dejaba llevar por Drácula. O sea, tú no querías identificarte con él porque realmente era grosero, era arrogante, era Drácula, era un villano puro y duro. No es como verte, por ejemplo, la película de Francis Ford Coppola, en la que puedes llegar a tener cierta empatía con él. No, aquí el Drácula era un villano siempre malvado. Malvado hasta la médula, y era peligroso siempre. De hecho, me hace mucha gracia esto, por ejemplo, este detallito de que veis aquí. Hacer un retrato robot, y es que parece casi el Drácula de los teleñecos. Esto es una maravilla, como podéis ver en cuanto a dibujo, a los que os guste esta época, el 70, y todos esos autores que luego destacaron. Una edición anterior, que fue en blanco y negro, pequeñita, Biblioteca Marvel. Otra posterior, que esta es la que a mí más me gusta, que es esta, ¿vale? Esta ya no se puede encontrar, está descatalogada, es en blanco y negro, y es la época directamente de Wolfman y Conlon, que esto es maravilloso. Es lo mismo, ¿vale? Quiero decir que cuando os compráis esto, os estáis comprando realmente esto, ¿vale? El contenido es el mismo. Por eso yo os digo que no os tenéis que volver locos para encontrar la original si os gusta el blanco y negro, pero creo que el blanco y negro a mí me parece que la obra gana
muchísimos enteros en blanco y negro. Cosa que mucha gente a mí me suele decir que no, pero a ver, quiero que os fijéis en lo que es el Drácula de Gene Colan en blanco y negro. Y como cambiaban aquí, sí que añadieron la primera... Esto es del Drácula Lives. Esto está dentro de los Limited Edition, no de esta serie de la tumba de Drácula. Aquí añadieron el Drácula Lives, pero digamos el origen dentro del universo Marvel de Drácula, que no era el mismo ni el canónico de la novela. Aquí recibía una maldición. Pero si os dais cuenta, ya volvemos a lo mismo que hemos visto antes. Veis que son los complementos, son la misma historia, pero lo que siempre he dicho yo es que esto en blanco y negro gana una auténtica salvajada. O sea, es terror. Así que sí que podemos ver la intencionalidad pura y dura de esos autores de crear terror. Con color, pues sí que se queda un poco más abierta, pero aquí ya veíamos, volvemos a ver a Blade, ¿veis? Aquí estaremos en el segundo tomo de color. Podéis ver todo esto, es maravilloso al nivel que llega. Depende mucho también, muchas veces, cuando es Tom Palmer el que la estaba entintando, había más definición. En otros momentos, cuando no estaba la definición de Palmer y le dejaban a Colan hacer ya su mundo propio, es cuando ya, para mi gusto, más loco se podría volver la cosa. Pero con Palmer, podéis ver, los contrastes son negros puros. Esto es algo que me encanta, es que trabajan con sombras de negro puro súper denso. Es una obra estéticamente maravillosa, a mí me encanta. Es una de estas cosas que siempre he recomendado mucho de como cómic de terror. Marvel, ya os lo digo, siempre recomiendo mucho. Ahora que está La tumba de Drácula es muy recomendable. No es, eso sí os lo digo, para cualquiera. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje ya os digo que es un lenguaje de hace años. O sea, desde el año 73 al principio, lo que significa que tenéis mucha diferencia a la hora de entender de ver la narrativa. Porque literalmente los cómics tenían la tendencia a tener unos cuadros de texto que eran muy descriptivos de las acciones que a día de hoy simplemente te dibujan, y los cuadros suelen ser Gary Conway, para que lo entendáis un poquito, el guionista que estuvo al principio de esta serie, conocido guionista de Spider-Man, ha estado en Capitán América, ha estado en Thor, ha estado en... Gary Conway ha hecho lo que ha querido, así es, está en Batman, o sea, es un tío que sabe de lo que habla, ¿vale? Siempre decía que la vieja forma de trabajar, por ejemplo, se hablaban de los pequeños, de los diálogos, ¿vale? Todos los tenemos claros, los bocadillos. Luego estaban aquellos pequeños globos de pensamiento, que él dice que es una desgracia que se hayan perdido porque han sido sustituidos por nuevas cajas de texto. Y lo que él creía era que las cajas de texto se veían como una especie de narrador omnisciente, una especie de descriptivo, que sí, que abusaba en exceso 78 de 80 de hoyos realmente cuando tenían unos dibujantes así, vale. Pero era su forma de trabajar. La gracia es que él dice que a día de hoy, al no utilizar esos globos de pensamiento, confundimos muchas veces el tiempo de la narrativa. La narrativa, cuando se da a través de los cuadros de texto, normalmente puede ser una narrativa omnisciente, lejana, pero el problema es que cuando la utilizas estás muy fuera de la acción, y lo más importante, fuera del tiempo de la acción puedes estar. Cuando, por ejemplo, utilizas esas cajas para hablar de lo que está pensando un personaje en el momento, por ejemplo, de una pelea, esas cajas de pensamiento transmiten lo que piensa. El problema es que al no estar dentro del dibujo, como pasaba con estos globos, la sensación puede ser bastante incorrecta de que es una explicación a posteriori de la pelea. Un pensamiento a posteriori, lo que no le da inmediatez, lo que hace que pierda el valor del tiempo, y sobre todo lo que te puede quitar un poco la emoción sabiendo que puedes deducir por esa caja de pensamiento que el personaje ha pasado la prueba y la emoción se rebaja. Teoría de Gary Conway, no es mía, pero sí que le encuentro mucho valor, porque sí que tiene razón en que se han dejado de usar ese tipo de efectos. Hay que tener los dos, ya os lo digo. Esta es bastante difícil de encontrar, pero si la encontráis es maravillosa. Pero es lo que tenéis ahora mismo, es esto. Y como os decía, bienvenido a mi morada, entra libremente por tu propia voluntad. Está muy bien porque en el texto os dan varios textos hablando un poquito de cómo empezó todo. Pero a lo que me refería con todo esto es igual, que por ejemplo estos, ahora los flashbacks los separan con hace años y mantienen las mismas viñetas, porque la viñetación es ya casi dentro del propio estilo del dibujante cambia. En este caso, si cambiaba la viñeta, cambiaba el tiempo normalmente, ensoñaciones o tiempos pasados. Es lo que os decía, veis, estos globos de pensamiento son inmediatos. Estos o son descriptivos, le puedo agrupar rápidamente, el miedo los une, su odio da paso a un solo clamor. A día de hoy podrían ser los pensamientos descriptivos de uno de los personajes, lo que haría que esto pareciera que se hizo a posteriori. Ese es el efecto que os comentaba. Pero
fuera de esta pequeña lección tonta de cómic, no debería haberla dado, porque no soy teórico del cómic, no tengo, creo, la capacidad ahora mismo de discursiva como para dar este tema, pero ya os digo, a mí me gusta mucho, me parece un cómic muy recomendable. Primero, son aventuras muy puntuales de básicamente Drácula siendo perseguido. Posteriormente, cuando entró Wolfman es cuando se dio cuenta de que sí, Drácula es un villano al que hay que derrotar, pero el problema es que no estáis dejando que el villano crezca. Y ahí es cuando Wolfman entra, y es en este segundo tomo, donde ya se empieza a desarrollar todo esto. El villano es la gran amenaza que saben que existe, que saben que persiguen, que tienen fija, pero lo más importante es que crece, se desarrolla mucho más. Por eso yo siempre he recomendado La tumba de Drácula, porque me parece una obra que a nivel gráfico es brutal, pero también enseña un poquito cómo pensaban hacer el cómic de un villano. Ah, bueno, pues hay un villano malvado, pero los protagonistas son los que cazan al villano, decías tú, ¿vale? Guay. Es una forma guay de aquella época de hacer el cómic. Pero Wolfman cuando entró dijo, sí, pero el protagonista es Drácula. El malo, el villano. Démosle su protagonismo y que lo cacen. Bien, hay gente que quiere cazarlo, pero es que nuestro protagonista es Drácula, no tiene que ser simpático. No tienes que quererlo, no tienes que empatizar con él. Es el malo, pero es el prota. Demos lo que merece. Por eso a mí me parece que, entonces esto es un buen cómic que empezaba en esa época. Según avanza, se vuelve cada vez mejor porque Wolfman se metió muchísima caña en hacerlo mucho más interesante alrededor de Drácula. Una recomendación personal, acaban de publicar, como ya os he dicho, los 2 primeros tomos, podéis conseguirlos perfectamente en cualquier librería y no hay ningún problema. De hecho, esto es una recomendación personal, también venden en blanco y negro la biblioteca Marvel, mucha gente de segunda mano, pero son mucho más chiquitos, son en blanco y negro, está chulo, pero son de segunda mano y son más pequeños. No sé si se da cuenta, a mí me parece que si vas a cogerlo en tamaño, si está en tamaño grande, da igual color que blanco y negro, cógetelo porque el tamaño merece la pena en ese dibujo para ver a Jim Collan haciendo lo que hacía, vamos. Y si podéis conseguirla de blanco y negro, yo soy muy fanático de blanco y negro, pero la parte de la gente no. Así que esto es lo que más o menos os tengo que dejar, un apuntillo de cómic para que tengáis una recomendación de estos días. Si queréis hablar de alguna otra cosa, alguna otra obra, ya sabéis, dejad comentarios, lo comentaremos, hablaremos de esto, como siempre, cuando tenga tiempo, pueda y sea así. Nos vemos ya para el viernes, el Mandaloriano. Hago una primera impresión rápida, no he hecho esta semana de teorías o detalles del último episodio, porque no he tenido tiempo, ya lo siento, pero bueno, cuidaos mucho y ya sabéis, en esta época de COVID, pues que vaya bien todo.